Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Apenas abrimos el libro que estamos por estudiar y leemos lo que Pablo argumenta constantemente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Hablando de tesoros en el barro, Pablo no está donde está porque llenó ciertos requisitos, porque tuviera determinadas habilidades o consiguiera a través de su esfuerzo, de sus medallas, de su mérito, este lugar que ahora ocupa. Pero si hay una carta en particular donde se exhibe débil e imperfecto es esta. El argumento que nos plantea desde el principio es: estoy aquí porque Dios así lo quiere. Verás, esa comunidad a la que Pablo le dedicó mucho tiempo y mucho de sí, no le veían como lo que él era. No le apreciaban desde el lugar en el que Dios le había puesto. Para algunos quizás solo era el amigo de Aquila o quizás solo un predicador itinerante, tejedor de tiendas. Veían solo el barro, no discernían el tesoro que Dios había puesto en él. Yo crecí como hijo de pastor y me consta que estar tan cerca de alguien a quien Dios llamó hace que olvidemos su llamado, que lo veamos solo como el papá que no siempre tiene la razón, como aquel que tiene ideas obsoletas, que se quedó en otra época, que no sabe lo que yo sé, es el hermano, es el tío, es el primo, es el amigo. Y en la iglesia a la que yo iba, cuando otros escuchaban a mi papá, yo no, yo era más rebelde porque era solo mi papá. Por eso ahora, cuando me preguntan que cómo pudo ser posible que Judas traicionara a Cristo, lo puedo responder con facilidad. Judas nunca apreció de verdad quién era Jesús. Para Judas, Jesús era como cualquier otro. Bueno, quizás no como cualquier otro, pero sí era igual a muchos otros. Quizás un gran maestro, tal vez un muy buen amigo, pero nada que otros no fueran. ¿Quieres verlo en la palabra? Quizás se te escapó cuando lo leíste. Mira, Mateo escribió esto: al atardecer estaba él, Cristo, sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, Cristo dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno. Pon atención a lo que decían uno tras otro. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero aquí hay algo. Le hemos puesto tanta atención al seré yo que no hemos prestado atención a quién era Cristo para cada uno de ellos. Era Kyrios en griego, era su Señor, alguien a quien entendían su amo, su dueño, alguien delante del cual se hincaban y obedecían a lo que él dijera. Era su Señor. Uno tras otro, implícito en la respuesta, fueron declarando el señorío de Cristo. Pero luego llegamos a Judas, y aquí es donde no hemos prestado suficiente atención. ¿Recuerdas cómo se refirió Judas a Cristo? ¿Quién era Jesús para él? Lee conmigo. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo, maestro? Pero habían cientos de rabís en Israel, y para Judas, Jesús era como alguno de ellos. Por eso vemos a Cristo responderle: tú lo has dicho. Pero en griego no es un término relacionado con nuestra idea de decir algo, sino más bien con declarar, con decir algo de una manera enfática. Aparece, por ejemplo, cuando en el bautismo de Cristo el Padre dijo, es decir, hizo una declaración enfática: este es mi Hijo amado. Jesús encontró en las palabras de Judas a alguien que solo le llama maestro, y Cristo le responde: eso has declarado. Qué triste
que a veces somos insensibles al tesoro y solo vemos el barro. Pero es más triste cuando estamos tan cerca, cuando convivimos tanto con alguien que ya no podemos apreciar quién es en la agenda divina. Que sentarme a la mesa con Cristo, viajar con Él, reír con Él, platicar con Él, le devalúe ante mis ojos porque ya es cotidiano, porque lo veo tanto que se me olvida quién es. Y que quien más debe honrarle, quien más debe reconocerle, sea quien esté dispuesto a venderle a la primera oferta de unas cuantas monedas. Y entonces, a este apóstol que Dios llamó para plantar, cuidar y edificar la iglesia en Corinto es visto por muchos solo como barro. Y Pablo les enfatiza: soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Antes de que abran mi expediente y saquen comparaciones, no, mi estilo de enseñar no está a la altura del de Apolos. No tengo la salud de Juan, no tengo la antigüedad de Andrés o la experiencia de Pedro, no tengo los contactos de Jacobo, pero estoy muy lejos de otro, lo sé, pero Dios quiso ponerme aquí. Pueden disfrutar más escuchando a Apolo, pueden estar más orgullosos de ser amigos de Pedro, pueden sentarse a enlistar todos los defectos de Pablo, pero pelear contra el apostolado de Pablo no es pelear contra Pablo, es pelear contra el que lo puso. Ese que sabe todo lo que Pablo carece, ese que conoce todos sus defectos, todas sus limitaciones, pero Él hace lo que quiere con quien Él quiere, porque Él quiere. Porque no es por méritos. No es por la conducta, el conocimiento o quién es Pablo, es por la gracia de Dios. Cuando te mires al espejo y pienses en todas esas marcas y cicatrices que según otros te descalifican, que según tus propias voces te descalifican, no es para que te deprimas. Quiero que entiendas esto, es para que te deleites en la gracia de Dios que, conociéndote, decidió usarte. Que renieguen los que renieguen, que te señale quien te señale, que se burle quien quiera, pero a Dios le pareció bien llamarte. Si no reconocen tu llamado, si no reconocen tu lugar, si no aceptan que estás donde Dios te puso, que no aceptan que tengas lo que Dios te dio, que seas lo que Él te hizo, ese es problema de ellos, no es problema tuyo. Pablo no era apóstol porque los de Corinto habían votado y habían escogido a la figura más agraciada delante de sus ojos. Pablo no era apóstol porque la iglesia hizo un concilio y pusieron delante de ellos a líderes de entre quienes elegir a aquel que tuviera las calificaciones más altas en los méritos que ellos consideraban que el hombre de Dios debía tener. Dios lo puso ahí. Vivimos en una época en que queremos que los que trabajan en la iglesia sean profesionales. Preferimos que sean músicos profesionales los que están en los instrumentos y entonces terminamos poniendo a gente muy capacitada musicalmente, pero que muchos de ellos viven lejos de Dios. Pero es que tienen habilidades musicales. Preferimos que si dan clases tengan títulos de docencia, que los que administran tengan títulos de contaduría. Y no hablo mal de los títulos, pero un título no sustituye el llamado. La educación no sustituye el amor por servir. Sí, hay una demanda bíblica de que los que enseñan crezcan, pero no en pedagogía, no en retórica, que crezcan primordialmente en el entendimiento de la palabra, que la entiendan y después que aprendan mejores técnicas para darla a conocer. Después. Pero no olvidemos que lo primero es el llamado. Nos dice también que la carta la escribió con Timoteo. Es uno de los principales argumentos para fechar la carta, para entender que la escribió ya en Macedonia, porque para la última época de Pablo en Éfeso, Timoteo ya estaba en Macedonia. Recuerden que había sido enviado allá.
Hechos 19:22 dice: y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Así que si la carta fue escrita con Timoteo, Pablo ya debió estar en Macedonia al escribirla. Pero hay algo, dos cosas en las primeras palabras de la carta que me llaman mucho la atención. Miremos primero esto. Cuando Pablo escribió la que conocemos como Primera a los Corintios, la dirigió a una iglesia local. Escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, una iglesia local, existiendo dentro de los límites de una ciudad. Pero en esta carta ahora escribe así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ya no es solo un puntito en el mapa, es más que un pueblo, es más que una ciudad, es más que una región, es toda una provincia romana. No es una carta dirigida solo a una comunidad local. Aquí se le escribe además a los creyentes de toda la provincia de Acaya, una zona muy poblada, llena de ciudades famosas aún en la actualidad como Atenas, Olimpia, Esparta y muchas otras. Esto que leemos aquí significa que la iglesia de Corinto influía en el cristianismo de los creyentes de alrededor. Era una iglesia pequeña, pero muy influyente. Desordenada, pero muy influyente. Inculta, pero muy influyente. Dividida tal vez, pero influyente. Testaruda, pero influyente. Eran barro, y un barro que no entendía el tesoro que había en él. No apreciaban la gracia de Dios que les hacía ejemplo para otros. Y por eso no habían aprovechado la visibilidad, la exposición, las oportunidades que la gracia de Dios les había entregado. Y al no usar sus dones para edificación, estaban siendo usados para arrastrar a otros a ser como ellos. Así que lo que Pablo les escribe quiere que todos los creyentes en Acaya también lo lean. Así que la carta, aunque la conocemos como carta a los Corintios, es más bien una carta a los acayenses. No es una carta a una iglesia de una ciudad, sino a los creyentes de todo el estado, que en ese entonces se llamaban provincias, donde está esa ciudad. Pero hay algo más en las introducciones que me llama la atención. En Primera de Corintios leemos Pablo llamado a ser apóstol. Pon atención a ese detalle. Pablo les escribe acerca del llamamiento, de aquello a lo que Dios lo había llamado a ser. Pero en 2 Corintios ahora les escribe Pablo apóstol. Al principio les escribió acerca de su llamado, pero ahora al final de su carrera les dice: soy aquello a lo que les había dicho que Dios me llamó. Estoy viviendo lo que Dios quiso para mí. Estoy en el lugar donde Él me puso. ¿Por qué entiendo que eso es relevante como para mencionar? Porque creo que es parte del mensaje del apóstol, que al principio en Primera de Corintios quiere que entendamos el llamado, pero ahora creo que el mensaje es que quiere que vivamos el llamado. Por eso en Primera de Corintios les había escrito que ellos habían sido separados, distinguidos en Cristo, y pon atención, habían sido llamados a separarse, a distinguirse junto con los demás creyentes de Cristo. Pero en 2 Corintios les escribe desde una perspectiva que pone énfasis en el cómo viven ese llamado. Leemos: la iglesia de Dios que está en Corinto, con, que en griego significa junto a, todos los santos que están en toda Acaya. Así que ese Pablo, llamado a ser apóstol, y luego escribió Pablo apóstol, está relacionado, entiendo, con ese llamados a ser santos y luego escribir los santos que están en toda Acaya. Si lees primero a los Corintios, los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, quizás digas, no se merecen esa descripción. Y luego vienes y lees esta carta y lees los santos que están en toda Acaya, tampoco esta la merecen. Pero es que el barro no merece méritos por lo que el alfarero hace de él. El alfarero es el artista y el barro es barro, que tuvo el honor de haber sido escogido por el artista para que el artista trabaje en él.
Y cuando el artista trabaja en el barro, a veces al barro no le gustaría lo que el artista hace, porque a veces el barro se cree más sabio que el artista. De eso habla Pablo a los de Roma, en Romanos 9, cuando les dice: ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un barro para uso honorable y otro para uso ordinario? Tú eres barro. Y eso que parece ser una declaración peyorativa, denigrante, ofensiva, se convierte en una declaración maravillosa cuando entiendes que aunque eres barro, Dios te escogió y Él es tu alfarero. En Jeremías 18 leemos esto, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro, tú, yo, el barro, se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer, y esto es maravilloso, porque el barro se portó como barro, pero cuando el barro falló, el alfarero no lo desechó. Ese mismo barro lo volvió a usar para hacer una vasija nueva. Y esto es maravilloso, dice, según le pareció mejor al alfarero. ¿Sabes qué dice ahí? Que el alfarero estaba satisfecho con su creación, que estaba contento con lo que hizo de aquel barro que había primero fallado, que aquel barro terminó siendo algo hecho al gusto del alfarero. Ese barro que se quebró, ese barro que se frustró, ese barro que no llegó a hacer lo que estaba haciendo, el alfarero lo toma y el barro no se da gusto, pero el alfarero se da gusto con ese barro. No sé si puedes alabar a Dios porque en su gracia volteó a ti y te tomó como barro y te puso sobre la mesa. Pero es que a veces nos rompemos y llegan las crisis, los errores, porque es el barro siendo barro. Y creemos que nuestro barro nos sirve porque tiene marcas de guerras perdidas, tiene las memorias de derrotas, de tragedias, de vergüenzas, de culpas, de algo que nos lastimó, de algo en lo que fallamos, de algo que nos hirió, de algo que nos manchó. Pero es donde el barro, si pone atención, puede percibir al alfarero que toma el barro fracasado, ese barro echado a perder, y sigue trabajando en él. Otros dirán que ese barro es fraude, otros dirán que ese barro es un fracaso, otros recordarán y repetirán la historia de cuando te rompiste, pero tú voltea al alfarero porque él sigue trabajando. No dejas de ser barro, pero eres barro en buenas manos. Por eso Pablo comienza así: sé quién soy. Y si leemos la carta, no la escribe desde la petulancia, sino desde la debilidad. Es barro que sabe que es barro, pero también sabe en manos de quién está. Y tras el saludo apostólico, comienza la carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En griego es: elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Que Dios sea elogiado, porque el alfarero sabe lo que hace. Que Dios sea alabado, que puedas deleitarte en Él confiando en que Él sabe lo que está haciendo contigo, porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él sabe de nuestras angustias, Él conoce nuestros problemas, Él entiende nuestras luchas y nuestros dolores, Él lo sabe. Pero somos nosotros los que a veces olvidamos que hay un plan perfecto detrás de nuestro dolor. El alfarero sabe usar nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras equivocaciones para que seamos herramientas útiles para bendecir a otros. Dice que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción
con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pero si tú no encuentras consuelo en Dios, ¿cómo vas a consolar a otros? Si no has aprendido a descansar en Él y confiarle tu vida sabiendo en quién has creído, ¿cómo vas a aconsejar a otros? Por eso el alfarero que nos conoce trabaja en nosotros, porque quiere también trabajar a través de nosotros. Por eso quiero invitarte a que tomes un momento para adorar a Dios, para agradecerle porque Él nos levantó y nos puso sobre su mesa de trabajo y está trabajando en ti y está trabajando en mí porque quiere trabajar también a través de nosotros. Que Dios sea bendito, que el alfarero sea elogiado, porque aunque somos barro, somos su barro. Y aunque somos barro, estamos en sus manos y no hay mejor lugar en donde estar. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.